Hola, ¿alguna vez has escuchado la historia del hombre que buscaba la honestidad por las calles, de día y con una lámpara encendida? ¿O del filósofo que le dijo al gran conquistador Alejandro Magno que se apartara porque le estaba tapando el sol? Hoy vamos a sumergirnos en la vida y las enseñanzas del fascinante Diógenes, el padre del cinismo, y descubrir por qué sus ideas y su estilo de vida siguen siendo tan relevantes hoy en día. Esto es Lemon Estoico y empecemos. El filósofo Diógenes fue durante su vida una figura extravagante y amante de los gestos escandalosos, un representante único de la contracultura de la antigua Grecia, que con total desvergüenza arremetía contra todos, desde reyes hasta simples esclavos. Vivió en Atenas y Corinto e hizo alguna visita a Esparta, aunque en realidad era un hombre sin hogar como muchos griegos de esa época. La sumisión a los reyes macedonios y los continuos reveses políticos habían hecho del destierro una suerte común para muchos que, como Diógenes, la sufrieron a lo largo de su existencia. Cabría considerarlo como un primer apátrida que se autoproclamó con orgullo ciudadano del mundo y usó su chusco humor para atentar contra el buen tono y contra esa sociedad farisaica que había hecho ricos a unos pocos a costa de la desgracia y la ruina de la gran mayoría. Diógenes nació en Sinope, una ciudad en la costa turca del Mar Negro, y tuvo en su juventud una existencia feliz, ya que era el hijo de un banquero, pero fue desterrado de Sinope por una acusación de falsificar monedas. Diógenes declararía más adelante que lo hizo solo para cumplir un mandato del oráculo que le ordenaba invalidar monedas en curso, y que solo más tarde comprendió el verdadero sentido de las palabras de Dios: rechazar la falsa moneda de la sabiduría convencional, demostrando la superioridad de la naturaleza sobre la costumbre. Esta idea se convertiría en la piedra angular de su actividad filosófica y lo hizo estar preparado ante cualquier embate de los caprichos del azar, el ejemplo de un ratón. Diógenes recaló en Atenas, donde trató de seguir las enseñanzas del filósofo Antístenes, un pupilo de Sócrates que había fundado la escuela de los cínicos, así llamada por su insistencia a denunciar los vicios de la ciudad, ladrando contra ellos desde una tribuna. Tanto empeño puso Sócrates en seguir a Antístenes que cuando éste lo apartaba de su lado a bastonazos, Diógenes le gritaba: "Golpea, golpea, que no encontrarás un palo lo bastante duro como para apartarme". Los cínicos se caracterizaban por la total renuncia a los bienes materiales y a los placeres sensuales, y Diógenes llevó esta actitud a su extremo, como relatan las múltiples anécdotas que recogió Diógenes Laercio en sus vidas de filósofos ilustres. Por ejemplo, en una ocasión en que Atenas se encontraba de fiesta y por doquier se veían coloridos espectáculos, desfiles magníficos, suntuosas ceremonias en los templos y mansiones, Diógenes permanecía acurrucado en una esquina como para echarse a dormir, algo dolido por verse marginado y fuera de la diversión. Pero entonces apareció un pequeño ratón y vio cómo este ratón se comía con fruición las pocas migas que se habían caído al piso. ¿De qué te quejas?, se dijo Séneca a sí mismo. Mira que este ratón se contenta simplemente con los restos de tu propia comida, mientras que tú, al contrario, te lamentas por no poder emborracharte con esos de allá abajo. Entonces volvió su mirada sobre la ciudad y, aunque no tenía casa, se reconfortó al pensar que la avenida por donde pasaban las procesiones la habían decorado los atenienses para que él viviera allí. Así, como un pobre que no buscaba ni bienes ni fortuna, se aposentó en la ágora, el centro de la vida política de la ciudad, para observar el bullicio urbano y las fútiles ocupaciones con las que los ciudadanos llenaban su existencia. La gente le gritaba perro, a lo que él replicaba: "Perros son todos vosotros que me rondáis cuando como". Como jamás le daban limosna, Diógenes denunciaba que la gente ejercía la caridad solo con los pobres y tullidos, pero no con los filósofos, porque creían que se podía ser cojo, se podía ser ciego, pero nunca dedicarse a pensar, sobre todo con una filosofía tan incómoda para la sociedad. Solía afirmar: "Veo en esta ciudad a muchos que se entrenan durante años como corredores,
pero ninguno que haga el sincero esfuerzo por ser un hombre honesto. Músicos que se afanan en templar a tono las cuerdas de su lira, cuando no saben acompasar sus pasiones al verdadero son del espíritu. Y hasta oradores que se llenan la boca hablando de justicia, pero pocos parezcan ponerla en práctica. Diógenes prefería criticar al mundo desde la pobreza antes que vivir en una sociedad embrutecida por el dinero. Así fue como Diógenes se acostumbró a usar en sus peregrinaciones por Grecia cualquier lugar para casi cualquier cosa, ya fuera comer, dormir o soltar sus diatribas. La tinaja de vino que le sirvió a veces de cubículo era una declaración de principios. El hombre había de volver a la naturaleza a través de una rigurosa contención para conquistar su propia libertad. Diógenes prefería criticar el mundo desde la pobreza antes que vivir en una sociedad embrutecida por el dinero. El exhibicionista. Este modo de vida le valió el desprecio de todos los otros filósofos. Aunque no parece que esto le preocupara tanto, en efecto Diógenes siempre se negó a tomarse en serio los debates que causaban furor en su época. Lo suyo era la práctica de unos pocos y sencillos principios éticos, ante los cuales los grandes sistemas filosóficos resultaban inútiles. También en este aspecto corrían muchas anécdotas. Un día se pasó por la academia y viendo que Platón defendía ante sus alumnos que el hombre era un animal bípedo sin plumas, pues tomó un gallo, lo peló y lo echó en medio de la escuela y gritó: «Ahí va un hombre de Platón». En verdad, Diógenes debía de parecer un loco para quienes lo veían en pleno verano revolcándose por la arena caliente y en invierno abrazando las frías estatuas de mármol cubiertas de nieve. Ventoseaba ruidosamente en lugares concurridos, incluso durante una de sus teatrales paratadas. Orinaba descaradamente encima de alguien como un chullo cualquiera y hasta se tocaba en público, para escándalo de los transeúntes, a lo que siempre replicaba: «Ojalá fuera igualmente de fácil quitarme el hambre con tan solo frotarme la tripa». Pero en todas estas provocaciones había un serio trasfondo ético: limitar los deseos de las verdaderas necesidades de la naturaleza, pues es condición de los dioses el no desear nada, ni siquiera los sacrificios con que se les rinde culto, comportamiento a imitar por quienes querían parecerse a ellos. Una vez la ciudad sufrió un asedio y todos empezaron a correr por las calles para prepararse. Diógenes empezó a hacer rodar su tinaja de un lado a otro para no desentonar en medio de ese jaleo que veía inútil. Era bastante absurda tanta actividad y empeño en un momento en que las libertades democráticas eran un mero recuerdo. Vivir y morir sin equipaje. Al llegar a la vejez, uno de sus amigos le aconsejó que se relajara un poco de los rigores a los que se sometía, pero Diógenes le contestó: «Esto es como si en plena carrera y cuando estuviera a punto de alcanzar la meta, se me aconsejara que parase». Murió, pues en la misma pobreza en la que había vivido, como parece revelar este ruego al barquero del infierno, Caronte, que le sirvió de epitafio: «Acoge, aunque lleves tu barca espantable de muertos cargada, al perro Diógenes. No tengo equipaje sino una alcuza, la alfora, mi miseria y una moneda con la que pagan los muertos su paso. Cuanto en la vida tenía, todo ello lo llevo conmigo al infierno. Nada en el mundo he dejado». Si hay espíritus que con su insolente orgullo desean ocultar las heridas de su roto corazón, Diógenes era todo lo contrario. Su aparente insensatez era una máscara bajo la cual se escondía un conocimiento certero de la naturaleza humana, y su polémico estilo de vida una provocadora manera de denunciar los vicios de su época. Otro relato famoso es el de su encuentro con el conquistador Alejandro Magno. Cuando el gran conquistador le preguntó si podía hacer algo por él porque lo vio en el suelo sucio y tirado, Diógenes simplemente le respondió: «Sí, apártate porque me estás tapando el sol». Este acto de indiferencia hacia el poder y la riqueza impresionó a Alejandro, quien dijo: «Si no fuera yo Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes el perro». Diógenes dejó un legado duradero en la filosofía y la cultura popular.
Su vida y sus enseñanzas han inspirado a muchas generaciones a cuestionar las normas sociales y la búsqueda de la verdad y la vida auténtica. El término cínico se ha transformado con el tiempo, pero sus raíces en la crítica a la hipocresía y en el materialismo siguen siendo relevantes al día de hoy. Y más en un mundo tan obsesionado con el éxito material y las apariencias, las enseñanzas de Diógenes no se recuerdan la importancia de la simplicidad en la vida. Espero que esta mirada a la vida de Diógenes te haya inspirado tanto como a mí. Si les ha gustado este video, por favor no olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Recuerden que la sabiduría es compartida y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.